Mendel es un proyecto para mí, el sueño del enólogo, digamos, porque después de haber trabajado en muchas bodegas, en muchos proyectos, en algunos bastante grandes a nivel global, interesantísimos, donde pude aprender bastante, conseguimos una tierra, un terruño muy especial, una viña muy vieja, un Malbec plantado en 1928, que para mí fue el poder crear un vino sin ninguna presión. El vino que yo quisiera poder hacer, el vino de mis sueños, es decir, el vino del terruño, con la mayor expresión de fruta de calidad posible, sin presiones de volumen, de cantidades, y bueno, y eso es fantástico. Y esto nació cuando Anabel Silecki y sus hermanos consiguieron esta viña, que fue allá por 2002, y bueno, me invitaron a que yo los ayude, que pudiésemos reconstruir el viñedo y reconstruir la bodega, que esta es una bodega muy vieja, también que data de la misma época del viñedo. Y bueno, reconstruyendo todo esto, después me invitaron a participar con ellos en este proyecto y ser parte, lo cual para mí fue fantástico. Entonces trabajamos muy duro en el viñedo durante varios años. Desde el comienzo yo trabajé con un agrónomo que se llama Santiago Mayorga, que me ayuda. Y bueno, trabajamos este viñedo reconstruyendo parcela por parcela. La primera vinificación fue en 2004. Hicimos, solo vinificamos algunas parcelas, las que habíamos logrado, digamos, equilibrar y poder obtener uvas de muy buena calidad. Y bueno, comercializamos el resto de las uvas y así fue hasta 2007, que fue la primera vendimia en la cual pudimos elaborar toda la uva proveniente de nuestro viñedo. Así es que en 2004 hicimos unas pocas botellas de Malbec y de un blend que se llama Unus, un blend de Malbec y Cabernet Sauvignon. Y tenemos otro viñedo que está en Bedriel, en una zona un poco más alta. Aquí estamos alrededor de los 930 metros sobre el nivel del mar. En Pedriel estamos a los prácticamente 1000 metros. Y ahí tenemos el Cabernet Sauvignon. Así que después conseguimos un viñedo en el Valle de Uco, en Altamira. Así que tenemos 3 pequeños viñedos y jugamos con los Malbec de los 3 viñedos y con el Cabernet Sauvignon que está en Pedriel. La bodega es una bodega pequeña. Nuestro volumen de vinificación varía de acuerdo a las vendimias y de acuerdo a lo que produce el viñedo en cada vendimia. Estamos producimos hoy un Malbec, que es el vino de mayor volumen. Estamos alrededor de las 100 a 120 mil botellas como máximo de Malbec. Tenemos un blend que se llama Unus y que varía de acuerdo al año, entre las 20.000 botellas más o menos de promedio hasta las 22.000, 25.000 máximo. Hacemos un single vineyard con un Malbec que viene del viñedo de Altamira, que se llama Finca Remota. Les gustó el juego de palabras con mi apellido y demás, pero además de eso es porque es una viña que está muy lejos, está a 120 kilómetros. Y después de ese mismo viñedo empezamos a elaborar en el año 2009 un semillón, que es el único blanco que tenemos. Así que esos son los vinos que hacemos, pero el single vineyard son 3.000 botellas máximo, 2.500, 3.000 botellas, y el semillón no supera las 10.000 botellas, es poco. Así que ese es más o menos el volumen total de la vinificación, es bastante pequeño. ¿Y por qué? Porque si bien tenemos un viñedo que tiene un potencial de producción mayor por la superficie, en este lugar, para conseguir la calidad, la expresión, la intensidad de fruta, la concentración que buscamos, no superamos el kilo de uva por planta. Este es un viñedo muy viejo, que está plantado como se plantaba en aquella época en una densidad de 5.555 plantas por hectárea. Eso quiere decir 1,80 m entre hileras y 1 metro entre plantas. Así se plantaba porque se trabajaba con caballos el viñedo. Y bueno, en esa densidad de plantación, produciendo un poco menos de 1 kilo por planta, tenemos entre 5.000 y 5.300 kilos de uva por hectárea. Y ahí se consigue lograr
la expresión que yo busco. ¿Y por qué te digo esto? Porque se puede concentrar un vino produciendo un poco más de uva y después haciendo una sangría que se llama en la bodega, que es sacar un poco de jugo y concentrar el resto del jugo con la mayor cantidad de proporción con sólidos, con la piel, que es donde está la riqueza de aromas, de taninos y de sabores. Pero yo prefiero no hacer la sangría, sino trabajar el viñedo y tener menos producción. De los vinos que Mendel produce actualmente, el Malbec, como yo te decía anteriormente, es el vino de mayor volumen, que está alrededor de las 100.000 botellas al año. Ese vino, la característica que tiene, todo proviene del viñedo de acá, de Luján, de Drummond, y ese es un vino en el cual nosotros tratamos de expresar la intensidad y la fruta de esta zona. Tiene como característica el ser maduro por la cereza negra y por esa intensidad de fruta y ciruelas que tiene, pero también bastante de fruta fresca. ¿Y cómo logramos hacer un vino que tiene buena acidez, frescura y también fruta madura? Siendo muy precisos en el momento de la cosecha. Trabajamos mucho en ese aspecto. No solamente recorriendo el viñedo, probando la uva, sino con algunas técnicas un poco más sofisticadas de control de madurez, para lograr la cosecha en el momento oportuno. Y así logramos un vino que tiene todas las características de la fruta madura y del Malbec, pero también las características de un vino fresco, de muy buena acidez. Con lo cual mucha gente considera que este es un vino, o los vinos de Mendel en general son vinos que tienen características más tirando hacia un estilo europeo que americano. Por esas características de acidez y de frescura. Son vinos que se degustan muy bien, pero también son vinos que están elaborados para beberlos y consumirlos con comidas, más que simplemente la degustación. Ese es un poco el estilo que buscamos. Yo cuando me preguntan, digo que nosotros elaboramos vinos, o yo elaboro vinos, para que la gente los beba y que les guste, y que son vinos de mucha intensidad, pero fáciles de beber. Y decir que un vino es muy intenso y fácil de beber es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Porque lo que buscamos es un vino que sea muy apetecible. Yo siempre digo que cuando yo veo en un restaurante que alguien está con una botella del vino que yo elaboro y una pareja consume la botella de vino, para mí es el regalo más grande que me pueden hacer. Cuando la gente lo bebe y no es solamente tiene calificativos o score importantes en las revistas o con los periodistas, sino cuando la gente lo consume y lo toma. Para nosotros los enólogos lo más importante es que la gente lo beba y ese es el placer más importante.